Bueno, pues muy buenos días, estimadas y estimados tutores. Sean bienvenidos a nuestra sesión número 2 del Seminario Local de Tutorías de la Prepa número 5, la cual lleva por título Herramientas para el mejor desarrollo de la tutoría en la NP. Mi nombre es María de la Luz Castellanos Cárdenas, soy la coordinadora del programa y agradezco el día de hoy a la doctora Claudia, que va a ser nuestra ponente, quien pues ya ha venido en otros eventos y seguramente en esta ocasión pues nos dejará también grandes aprendizajes que reforzará los temas que estaremos viendo, que estaremos aplicando con nuestros alumnos en la tutoría. Les presento al maestro Gabriel Cuevas Núñez, quien será nuestro moderador en esta sesión. Adelante, maestro. Muchas gracias, maestra Luz. Bueno, pues buenos días, tutores, tutoras que nos acompañan el día de hoy en nuestra segunda sesión de nuestro seminario local y también a quienes ven esta conferencia de manera asincrónica. Les recuerdo, maestros, maestras, que no es necesario colocar su nombre en el chat. En su lugar, los invitamos a que nos escriban sus preguntas dirigidas a la ponente y al final tendremos una ronda breve de preguntas donde se podrán contestar. Para las personas que están viendo esta grabación, les recuerdo que en el aula virtual también podrán hacer sus preguntas en la sección Pregunta al ponente, misma que vamos a dirigir a la doctora Claudia para que posteriormente sean contestadas estas inquietudes. También les recuerdo que en esta ocasión nuestro seminario es principalmente virtual y asíncrono, por lo que a partir del 1 de octubre podrán consultar la actividad para registrar su asistencia y su participación en el aula virtual y esta estará disponible hasta el 25 de octubre. A continuación, me permito leer una breve semblanza de nuestra ponente, la doctora Claudia Erika. La doctora Claudia Erika Ramírez Ávila es licenciada en psicología, maestra en psicoterapia cognitivo-conductual, doctora en educación, cuenta con la especialidad en psicología, diplomada en ciencias de la salud, intervención en crisis y terapia cognitivo-conductual integrativa para la regulación emocional, formada como psicoterapeuta conductual, contextual y cuenta con el entrenamiento intensivo de terapia dialéctico-comportamental avalado por Behavioral Tech y Time Hand Institute. Responsable del área de capacitación continua del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina y coordinadora del Diplomado Psicología Clínica e Intervenciones Psicoterapéuticas avalado por la División de Posgrado, Subdivisión de Educación Continua de la Facultad de Medicina UNAM. Es responsable del diseño e implementación de la capacitación en intervenciones psicosociales a prestadores de servicio social, voluntarios y supervisores del programa Contacto Joven, Red Nacional de Atención Juvenil para el Apoyo Psicosocial vía remota a adolescentes y jóvenes en México, organizado por el Instituto Mexicano de la Juventud, Secretaría de Bienestar, UNICEF y los Servicios de Atención Psiquiátrica del Gobierno de la Ciudad de México. Es responsable de la APP de Regulación Emocional YOLO de la Facultad de Medicina y coordina la evaluación de aspirantes a diferentes programas y licenciaturas de la Facultad de Medicina y candidatos a residencias médicas de diferentes hospitales e institutos de la Ciudad de México. Sin más, le doy la palabra a la doctora Claudia para que inicie con su conferencia. Muchas gracias, muy buenos días, profesoras, profesores. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, para aprovechar el tiempo, me voy a ir directamente a el inicio de la presentación. Y bueno, esperando que todos podamos aprender un poquito de lo que es la regulación emocional. Y bueno, primero, como antes de empezar como el tema literal de la regulación emocional o cómo vamos a ir gestionando las emociones desde la tutoría, es importante recordar lo que es una emoción, ¿no? Y que ha sido para los diferentes autores muy difícil definirla, ya que es un estado complejo que incluye una serie de respuestas tanto a nivel biológico, fisiológico, tanto a nivel psicológico, por lo que es muy difícil llegar a decir una emoción es esto. Ekman es un autor que ha tratado de identificar las diferentes emociones básicas, por lo que él se ha encargado de, a lo largo de todas
las razas en el mundo y demás, identificar cuáles son aquellas emociones que se repiten a lo largo de estas razas y he identificado 6 emociones. Para ello, ha considerado estos 4 puntos, ¿no? Uno, lo que es la experiencia subjetiva, es decir, que depende de cada una de las personas y que tiene que ver en cómo le experimenta internamente. Esto incluiría la interpretación que cada uno de ellos le puede dar, así como si le puede dar una connotación ya sea positiva o negativa, recordando siempre que las emociones ya para nosotros en estos tiempos no se van a clasificar ni como negativas ni como positivas, las emociones simplemente son. Evidentemente, unas pueden ser más gratas que otras. Sin embargo, las emociones tienen un objetivo y por tanto no pueden ser negativas o positivas, simplemente son una experiencia. Estas respuestas, estado complejo de respuestas que va a experimentar un individuo. Otra manera que le sirvió Ekman para identificar las diferentes emociones fueron la expresión facial. Muy probablemente ustedes han visto, perdón, algún tipo como de estos tests, ay, perdón, que se les aplican a las diferentes personas, sobre todo cuando están evaluando algún tipo de sociopatía. Y les ponen diferentes rostros para ver qué tanto pueden identificar las emociones en el otro. Entonces, esta parte de la expresión facial también es muy importante para identificar una emoción. Sabemos inclusive los emojis, ¿no? Como algunos están la carita triste, la comisura de los labios hacia abajo, a diferencia de la felicidad o a diferencia del enojo, donde fruncimos el ceño, etcétera, ¿no? Y otra parte que tiene que ver con la identificación de las emociones, tiene que ver con la fisiología y esta está asociada a los cambios en el sistema nervioso autónomo. También puede estar involucrado el ritmo cardíaco, la respiración y la secreción de hormonas. Cada emoción va a tener una respuesta biológica que puede ser diferente, pero también puede ser como similar. Algunas personas experimentan, por ejemplo, la ansiedad con un aumento en el ritmo cardíaco, pero a veces también en el enojo, ¿no? Porque nos prepara para poner como que límite. Y finalmente está la parte de la conducta. Y aquí tiene que ver tanto el impulso de actuar, esa cuestión que en cuestión de segundos me da la emoción de querer hacer y que no necesariamente acabamos haciendo, pero que sí tenemos el impulso de actuar. Y en un segundo momento, y esto depende ya de las estrategias de regulación que tenga cada persona, ya vamos a ver la conducta que se presenta motivada por esa emoción, pero donde tal vez ya ha mediado un estado en que la persona puede elegir una conducta que sea adaptativa, funcional, efectiva y que le permita de alguna manera seguir la función de esa emoción que se está presentando. Y bueno, aquí las más que se identifican puede ser la de la huida, la lucha, el que me acerco, me alejo, cuestiones así, dependiendo cada una de las emociones. Ahora vamos a ver que estas emociones básicas va a ser miedo, ira, asco, rechazo, alegría y tristeza, muy intensamente, ¿no? Y estas emociones se consideran universales porque a lo largo de todo el mundo y con las diferentes razas sí o sí fueron identificadas por las personas. Se consideran fundamentales de la experiencia humana, son innatas, es una respuesta biológica, no es una elección, no es que yo diga, voy a experimentar alegría, sino viene realmente una respuesta innata y tienen un origen tanto biológico como adaptativo. A lo largo de la evolución que nosotros hemos tenido, estas emociones nos han permitido sobrevivir. Entonces, estábamos en el hombre de las cavernas y de repente tenían que enfrentar a un mamut, a un tigre de dientes de sable, y entonces venían las diferentes emociones. Y podríamos decir que buscando sobrevivir, los
las diferentes razas se agrupaban para convertir a estos seres y poder cazar. Muy probablemente al momento de tener que cazar había diferentes emociones que se conjuntaban, pero entre ellas principalmente estaba el miedo que evidentemente su vida corría peligro, tenían que luchar para poder salvar no solamente su vida, sino también a la especie, ya que de ellos dependía el que todos se alimentaran y eso les permitía luchar, ¿no? Y ahí estaba cumpliendo la emoción su función. Pero ¿qué pasaba después? Que durante toda esta lucha con el ser que estaban cazando, pues había pérdidas humanas. Y entonces esto generaba tristeza. Esta tristeza les permitía reagruparse con otros grupos para seguir sobreviviendo, ¿no? El que ellos experimentaran enojo para defender a sus mujeres, defender a sus hijos, defender a cada una de las áreas importantes de su vida. Todo esto, como van viendo, nos permite adaptarnos, nos permite sobrevivir y nos ha permitido y nos sigue permitiendo estar el día de hoy. Y entonces tenemos que, considerando los factores que Ekman fue identificando en alegría, pues vemos una sonrisa, a lo mejor los ojos entrecerrados, porque cuando nos sonreímos se nos elevan los cachetitos, hay una sensación de felicidad, de bienestar, de placer. También aquí sabemos que la causa puede estar asociada a algún logro personal, a que tenemos alguna relación o vínculo con alguien especial y que podemos estar llevando a cabo alguna actividad que la consideramos como una experiencia agradable, que le podríamos poner la etiqueta como de positiva. La conducta que está asociada a la alegría, pues va más encaminada a ser una persona que interactúa con los otros, a mostrar cierto optimismo y a ser colaborativo. Hay que recordar que cada emoción tiene su función. En este caso, la alegría tiene la función de motivar a la conducta. Y entonces digamos que ya tuvimos un logro. Y ese logro tiene que ver con que acredité la materia de psicología. Esa alegría también me va a permitir el motivarme a seguir estudiando y seguir aprobando otras materias, o bien motivarme a que el día de mañana exente la materia, motivarme a un promedio para el día de mañana acceder a una carrera universitaria, etcétera. Esa alegría es lo que nos está dando el motor para en cada momento estar alcanzando esos logros. Ahora, habitualmente, si bien decimos que las emociones son innatas, es decir, en el momento que estamos experimentando esa situación de logro, no es que digamos, me voy a poner alegre, sino viene de manera innata. Sí no elegimos experimentar en ese momento esa emoción, pero sí podemos decidir hacer cosas que nos lleven a experimentar esa emoción. Y aquí entra la importancia de la regulación emocional, porque si yo estoy experimentando cierta emoción desagradable, como lo puede ser la tristeza, como lo puede ser el enojo, yo puedo elegir hacer aquellas cosas que me lleven a experimentar alegría para que pueda regular esas otras emociones que no son tan placenteras. Entonces, si bien no es una respuesta voluntaria, sí puedo elegir hacer cosas que me van a generar esta emoción. Creo que a veces las personas no tomamos conciencia de esto y no es como que digamos el fin de semana quiero experimentar sorpresa, quiero experimentar alegría. No nos enfocamos en eso. A lo mejor si hacemos el plan de quiero ver a la comadre, quiero irme a hacer ejercicio, pero imagínense que realmente tomáramos conciencia enfocadas en la emoción y que dijéramos quiero experimentar alegría y por eso voy a tener una reunión con mis amigas. Creo que a veces estamos en este piloto automático y no tomamos conciencia de estas cosas que a veces inclusive nos llevan a no tener este tipo
de eventos en nuestras vidas, porque estamos en la monotonía, en el rol de tengo que lavar la ropa, tengo que limpiar la casa, tengo que preparar mis clases, etcétera. Y si nos vamos hacia los estudiantes, a lo mejor tengo tarea de esto y esto, tengo que hacer las cosas que mis padres me indican en casa, tengo mis actividades extracurriculares, a lo mejor estoy aprendiendo un idioma y a veces nos llevamos en ese trajín que si bien el acreditar las materias y demás nos va a dar esa motivación al logro, sí es importante que estas otras actividades que también nos generan alegría, como armar un rompecabezas, ver una serie de televisión, el vincularnos con nuestros amigos, vincularnos con una pareja, etcétera, también forma importante de toda nuestra vida y que tenemos que favorecer. A veces nos vemos como en este discurso de ya llegará el momento en que le dediques tiempo a la pareja. Ahorita enfócate a tus estudios. Y pues no necesariamente. Sí es una parte muy importante, pero no olvidemos que somos seres biopsicosociales y culturales y espirituales que requerimos tener este sentido de vida afianzado en las diferentes áreas para que nos complementemos y no toda nuestra autoestima, nuestra valía esté depositada en una sola área. Y bueno, me estoy dando todo este discurso porque forma parte importante de la regulación emocional. Si yo tengo vínculos sociales estables, tengo relaciones significativas y toda esta alegría está depositada en diferentes áreas, va a ser más fácil que yo pueda recurrir a cada uno de estos para poder regular mi emoción. La tristeza. Aquí, pues, evidentemente, recordemos que las emociones también tienen la función de comunicar a los otros. Si yo observo a una persona con los ojos caídos, como que la comisura de sus labios está hacia abajo, puedo observar y puedo decir, "Ay, creo que Gabriela está triste, ¿no? Algo le debe estar pasando porque sus ojitos se le ven caídos, porque se ve como su mirada triste. Y eso me permite acercarme a la persona y también decirle si necesita ayuda, si está bien. Y nosotros como tutores también podemos observar este tipo de expresiones faciales en nuestros alumnos y podernos acercar a ellos para ofrecerle una escucha, para ofrecerle una ayuda o bien simplemente para estar al pendiente de ellos. A veces cuando tenemos cierta cercanía con el grupo, pues hasta con el grupo le decimos, oye, ¿qué onda con fulanito? ¿No? Ahí te lo encargo, que le eches un ojito, que estés al pendiente de él para ver qué necesita. Y bueno, en la tristeza tenemos este sentimiento que va asociado a una sensación de pérdida, hay un sentimiento de desánimo, de melancolía y aquí es algo importante, ¿no? Surge a partir de una pérdida y que esto también puede ser no necesariamente la pérdida de un ser querido, puede ser algo valioso para la persona como si tal vez él tenía un objeto que era muy importante, que a lo mejor se lo heredó la abuelita, que ya no está con él, o es su mantita de cuando era niño y la perdió, esto también va a ser un motivo de tristeza. En nuestros adolescentes, la pérdida de una pareja, de ese primer amor, algo que le dé o que le lleve a experimentar dolor, va a estar experimentando tristeza. Y aquí voy a traer otra cuestión súper importante que es que nosotros como tutores tenemos de alguna manera la responsabilidad de saber validar las emociones. Sabemos que a lo mejor a lo largo de su vida va a tener diferentes pérdidas amorosas. Sin embargo, en ese momento, para esa persona, esa pérdida está siendo muy importante, si no, no estaría experimentando tristeza. Y por tanto, el nosotros dar una respuesta como, uy, no, ya vas a tener más, no, ni le llores,
puede ser muy invalidante y lejos de que la persona se sienta reconfortada, acompañada y apoyada, se va a sentir invalidada. Pero eso lo vamos a ver también más adelante. Cuando una persona está experimentando tristeza, pues tiende a aislarse, puede estar experimentando llanto, pero no necesariamente, no todos lloran cuando están tristes. Y nosotros podemos observar también como que hay una disminución de la energía, pareciera estar como más aletargado, como no está tan animado para hacer las cosas que habitualmente hacía, no tiene ganas ya de ir tal vez a la escuela o si estaba incluido en alguna actividad deportiva, ya no tiene ganas de ir a sus entrenamientos o se le observa con una energía diferente durante los entrenamientos. Aquí hay una variante con la tristeza porque también cuando ya estamos en un estado un tanto deprimido, la tristeza pareciera estar encubierta por irritabilidad, por enojo y que forma parte de la misma tristeza. Entonces, no necesariamente va a estar esta baja en la energía, lo podemos ver también como muy activo, irritable, hipersensible a ciertos estímulos y eso también tiene que ser una llamada de atención para nosotros. En este caso, la función de la tristeza tiene, por un lado, comunicar a los demás que esta persona está experimentando una pérdida y requiere del apoyo, pero también a nosotros nos está comunicando que requerimos reagruparnos, ¿no? Es decir, recurrir a nuestra red de apoyo social para pasar por esta pérdida, para volver a obtener esa seguridad, confianza, motivación que va a llegar a lo largo del tiempo. Entonces, a veces cuando nosotros estamos tristes y si no identificamos esta emoción, nos vamos a aislar y no vamos a caer en esta conciencia de que al contrario es cuando más necesitamos acercarnos a las personas que queremos o que nos pueden apoyar. Si nosotros aprendemos a regular nuestras emociones, podríamos notar, ok, me siento triste, me siento bajo de energía, me siento desanimado, no tengo ganas de ver a mis amigos, no tengo ganas de ir a esa reunión que hay el sábado, pero como soy consciente de que estoy experimentando tristeza, puedo decir, ok, mi impulso de actuar es aislarme. Voy a decidir ir a la reunión aunque no tenga ganas. Y nosotros sabemos que entonces después de entrar a esa reunión, después de compartir con sus seres queridos, con sus amigos o con estas personas importantes, va a venir ese shot de dopamina, de serotonina y de oxitocina que le va a permitir regular esa tristeza. Alegría se va a hacer presente y muchos de ustedes probablemente lo han experimentado de que al final de haber hecho algo que no tenían ganas de ir, dicen, pues sí me la pasé bien y como que esa tristeza no es que se haya ido, pero disminuyó tal vez un poco porque permitimos regular la emoción. Y bien, vamos a una siguiente emoción. Aquí vamos a hablar del miedo. La expresión habitualmente es con los ojos muy abiertos, como que las cejas levantadas, podemos tener así como la boca abierta. Aquí hay un sentimiento como de amenaza y entonces puede haber esta ansiedad, puede haber esta angustia y en nuestro cuerpo evidentemente es cuando vamos a tener esas sensaciones asociadas a esta amenaza, como que puede ser que nuestro corazón está latiendo más rápido, nuestro cuerpo se está preparando para la lucha o para la huida, por lo que el flujo sanguíneo se dirige hacia nuestras extremidades para prepararnos para correr, para luchar, para huir. Y bueno, aquí suele surgir en respuesta a peligros percibidos o amenazas reales. Recordemos que nuestra mente nos puede llevar a interpretar una amenaza aunque esta amenaza no sea real. A diferencia de los seres animales, nosotros constantemente podemos estar percibiendo amenazas aún en la ausencia de estas.
Y a lo mejor nuestro estudiante tiene un examen y antes del examen ya está con el pensamiento de qué tal que repruebo, qué tal que entonces me voy al final o que me voy a extraordinario o que mi promedio baja, no voy a poder entrar a la carrera que quiero porque mi promedio se va a ir bajo. Ya se están yendo a toda una serie de escenarios, a veces catastróficos, y todo esto generado por el miedo, ¿no? Por esta interpretación de amenaza como un peligro percibido. Aquí el comportamiento entonces nos puede llevar a evitar o escapar de la fuente del miedo o bien prepararnos para esta lucha. Podemos estar en hiperalerta, podemos estar viendo constantemente qué hacer. Y aquí me gustaría detener un momento porque dependiendo también de los recursos con los que se percibe la persona, es que puede llegar a interpretar una situación ya sea como amenaza o ya sea como una situación en la que puedo verlo como un reto, como un beneficio, como por ejemplo este examen, ¿no? Puedo verlo como el reto de ahora sí me va a ir muchísimo mejor, me voy a preparar y voy a sorprender a mi docente de la buena calificación que voy a tener. Un beneficio de como chin me fue la vez pasada no tan bien, ahorita puedo mejorar mi promedio con este examen, entonces puedo ver el beneficio, pero cuando estamos enfocados en la pérdida, digo, en la amenaza o como que puede ser un peligro inminente, es difícil verlo como en este otro sentido. Y por eso mucho de las intervenciones van enfocadas a que nosotros podamos mirar no solamente la amenaza, sino verlo como un reto, como un desafío. Y aquí, a veces, cuando estamos enfocados en la amenaza, nuestra respuesta va encaminada a eliminar la fuente de tensión o de miedo. Entonces, lo único que quiero es que ya pase el examen. Y tenemos al estudiante que llega, se presenta el examen, está con este miedo terrible, la ansiedad al tope, y lo que quiere es que acabe el examen. Y entonces contesta, sin darse tiempo a pensar cada respuesta. Llega la primer pregunta que no sepa la respuesta y no, hombre, ya se bloqueó, ya se nubló todo, ya lo que quiere es entregar el examen, irse a su casa y olvidarse de todo. Esto es importante para nosotros a nivel sobre todo de tutorías porque tenemos que identificar dónde está el problema. El problema fue que no se organizó, que no acabó de revisar los contenidos en el tiempo que lo requería, que no tenía conocimientos previos del tema, etcétera, etcétera, etcétera. O bien se debió a que nuestro alumno no logró regular su emoción al momento de presentarse al examen. Si nosotros no identificamos esto, no vamos a identificar la raíz y entonces el alumno le vamos a poder dar ciertas estrategias de organización o lo que sea, pero no estamos atacando el problema. Y por tanto no va a ser efectivo. Nuevamente se va a presentar el examen, nuevamente se va a quedar en blanco, lo va a entregar y va a tener una calificación no aprobatoria. Entonces, es importante que nosotros desde la tutoría ayudemos a nuestros estudiantes a identificar primero la emoción. No podemos regular una emoción si primero no la identificamos. Y en nuestra experiencia, por ejemplo, aquí en la Facultad de Medicina, hemos tenido, y sobre todo después de la pandemia, tuvimos muchos como ataques de pánico en los baños, afuera de los salones, que los alumnos se tenían que salir porque estaban teniendo una crisis de ansiedad y sobre todo generada por esta percepción de no contar con los recursos para atender a las clases, para comprender los contenidos, para interactuar socialmente con sus otros compañeros. Entonces, la percepción de amenaza estaba a tope, ¿no? Y ha sido algo que tenemos que estar trabajando continuamente en las tutorías.
Otra de las emociones que vamos a tener presente es la de enojo o ira. Y aquí vamos a tener pues nuestras cejitas fruncidas, los ojos también entrecerrados, pero diferente a la alegría, ¿no? Podemos apretar los labios o en forma de grito, ¿no? Habitualmente, bueno, la emoción es ira, pero el sentimiento estamos como irritables, a veces está muy asociada a la frustración, a estar como enfadados todo el tiempo. Y bueno, la causa es habitualmente ante la percepción de injusticia, de obstrucción o de daño, ¿no? Esto es bien importante. Muchos de nuestros alumnos tienden a enojarse con varios docentes. ¿Qué está generando su enojo? ¿Está percibiendo una injusticia? ¿Es que el maestro me calificó injustamente? ¿O me está obstruyendo? ¿Por qué? Porque no me va a permitir tener el promedio que yo quiero, entonces es una obstrucción, es un obstáculo o me está dañando, ya la trae contra mí, ¿no? ¿Cómo está interpretando el alumno? ¿Por qué se está enojando? Si nosotros nos detenemos con ellos, damos una escucha activa y notamos que está enojado, pero no nos damos la tarea de indagar qué está generando el enojo, si yo como docente ya tengo esta información, ya puedo decir, ok, uno de estos escenarios se está presentando. Vamos a escuchar cuál es. A lo mejor no tiene ni que ver con la escuela, a lo mejor tiene que ver con una situación familiar, hay algún entorno de violencia, los padres se están divorciando, está pasando por una situación económica difícil. ¿Hacia dónde va ese enojo? ¿Dónde está la injusticia? Aquí el alumno puede adoptar una conducta confrontativa, puede expresar el enojo y puede que su respuesta emocional sea impulsiva. Recordemos que la corteza prefrontal todavía está madurando. Entonces, nuestros estudiantes pueden adoptar una conducta desafiante y nosotros ahí tenemos que ser los adultos y no engancharnos, observar cómo ese adolescente está lidiando con la dificultad para tomar mejores decisiones, para regular sus emociones, su biología no le está ayudando y si a eso le anexamos que a lo mejor tiene un temperamento explosivo, vamos a tener una muy mala combinación. Entonces, hay que recordar que nosotros también somos modeladores de la conducta para nuestros estudiantes. Si nosotros no regulamos nuestras emociones, no las identificamos, también nosotros vamos a correr el riesgo de actuar de acuerdo al impulso de actuar y no eligiendo esa conducta más adaptativa, funcional, en nuestro rol de docente, en nuestro rol de guía para estos jóvenes. Entonces, bueno, aquí también hay que recordar que nosotros podemos experimentar también enojo y tenemos que ver de la misma manera que ellos qué es lo que está generando mi enojo. Ahora bien, ¿cuál es la función de este enojo? Si yo estoy percibiendo que hay una injusticia, porque eso es lo que le está causando, el enojo me va a dar ese impulso para que yo ponga un límite, para que haga valer mis derechos, para que yo me defienda o defienda a alguien que yo considero es importante para mí o a lo mejor lo considero vulnerable. Y entonces tenemos aquí los que entran a defender a aquel compañero que ven como más débil y que a veces también se conjugan hacia una causa que consideran injusta. Y entonces tenemos las marchas y tenemos otro tipo de manifestaciones del enojo. El enojo realmente, como decíamos al inicio, no es malo. Imagínense que no experimentáramos enojo, no permitiríamos ciertas cuestiones que a lo mejor como a veces se dice de manera
coloquial, nos pisotean, ¿no? No defendemos nuestros derechos, hacen con nosotros lo que quieren y no expresamos estas injusticias donde a lo mejor me descontaron un día, me tocó salir muy tarde de la institución y esto se ha repetido en varias ocasiones y veo que no sucede lo mismo con otros docentes que no se involucran de la misma manera. Si no experimentar enojo, no podría alzar la voz y decir, a ver, hay que hacer un rol, hay que generar estrategias, porque no se me hace justo que esta situación se esté presentando una y otra vez. Imagínense no experimentar enojo. Por lo mismo, también ojo cuando decimos, él nunca se enoja. Eso no es algo bueno. ¿Cómo que nunca se enoja? Todos tendríamos que expresar enojo y experimentar enojo porque tiene su función. Eso nos ha permitido sobrevivir a lo largo del tiempo. Por lo tanto, no se trata de erradicar el enojo, siempre se trata de regular la emoción. Otra de las emociones que vamos a revisar el día de hoy es la de desagrado, asco, rechazo. Hay como diferentes palabras que puedan enunciar a esta emoción. Aquí habitualmente está como literal la imagen, una nariz arrugada, a lo mejor así de, oh, qué disgusting, ¿no? Y tenemos esta expresión de rechazo, de repeler esa situación o lo que sea. Nos da esta sensación de aversión y podemos tener literal a nivel fisiológico esta respuesta de asco, esta respuesta de, ¿no? Como náusea, ganas de vomitar inclusive, y bueno, suele surgir es una respuesta ante situaciones, objetos, comportamientos que nosotros percibimos como intolerables, desagradables, que no van de acuerdo a mis valores, que no van de acuerdo a la persona que yo soy. Y bueno, lo más fácil de identificar el asco, el rechazo, es, por ejemplo, como cuando olemos un alimento que está en descomposición, ¿no? Lo olemos y guácala. Ese mismo rechazo que nos permite evitar estos alimentos que podrían hacernos un daño, también lo podemos llegar a experimentar ante situaciones, ¿no? Si vemos que alguien abusó sexualmente de una persona, muy probablemente yo esa persona hasta, o sea, así lo sentimos, ¿no? El rechazo, el desagrado, no quiero ni saludarlo, no quiero ni estar en el mismo lugar geográficamente que esa persona. Ahí está ese desagrado, ese rechazo, y evidentemente la conducta es alejarnos y evitar esta fuente de rechazo. Y la función evidentemente es alejarnos, es repeler, es decir, yo no quiero estar aquí y ponernos de alguna manera nosotros en un lugar de tranquilidad, de mayor calma, por así decirlo, al alejarnos de estos objetos desagradables y que también, por tanto, nos va a permitir acercarnos a aquello que sí es agradable o reconfortante para nosotros. Y bueno, hay otra emoción que si bien algunos autores no la consideran, Ekman sí, que tiene que ver con la sorpresa. Y esta emoción habitualmente no se considera por muchos autores porque dicen que puede estar asociada a otras emociones, ¿no? Es decir, algo que nos molesta mucho nos puede sorprender. Nos puede sorprender que esté pasando algo que nos molesta mucho. ¿Cómo es posible que en mi institución esté pasando esto y no nos hayamos dado cuenta, ¿no? Puede también ser algo que me sorprenda, que me genere rechazo, que me genere miedo. No sé, ahorita suena la alerta sísmica. Nos va a sorprender a todos, pero también nos va a dar miedo, ¿no? Entonces, por eso algunos autores ya hay como que este debate. Pero bueno, tenemos la sorpresa,
que va a tener igual los ojos muy abiertos, las cejas levantadas, la boca abierta, y nos da esta sensación de asombro o desconcierto, ¿no? De asombro de, ay, qué bonita sorpresa, o de desconcierto, de esto no es lo que me esperaba, como cuando nos enteramos de que la pareja nos ha faltado el respeto por ahí, ¿no? Ok. Y suele surgir ante eventos inesperados o repentinos. Normalmente cuando nosotros nos sorprendemos, como que nos quedamos en shock, ¿no? Nos detenemos por un momento. Es como si en ese estado todavía no sabemos cómo interpretar la situación, porque literal es, espérame, no tengo que asimilarlo, tengo que masticarlo para enfocarnos al estímulo que está generando esa reacción de respuesta, como ir recopilando información. Entonces, a ver, déjame entender, me estás diciendo que esto, a ver, cuéntame un poquito más, ¿no? Vamos recopilando información para saber cómo reaccionar ante una situación, cómo lo vamos a resolver, pero habitualmente vamos a tener este como shock inicial. Muy bien. Ahora, hace un rato les comentaba que parte de nuestra labor como tutores va a ser que una vez que nosotros identifiquemos la emoción, podemos brindar esta escucha activa a nuestros estudiantes. Y por escucha activa vamos a decir atenta, comprendida, enfocada en la información que el estudiante me está brindando. Muchas veces como docentes tendemos a reaccionar queriendo resolver la situación en lugar de escuchar. Y nos está tal vez comentando, es que estoy teniendo un problema con el profesor, habla con él. ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello? Habla con esto, haz aquello. No se trata de resolverle la situación al estudiante. Se trata de escuchar y a partir de esa escucha hacer las preguntas, hacer lo que sea que en ese momento nuestro estudiante necesite para sentirse acompañado, para sentirse escuchado y comprendido. Por lo que vamos a tratar de identificar o realizar 3 actividades esenciales. 1, recibir el mensaje. Escuchar sin interrumpir. Poner atención, sí, dejando a un lado nuestros aparatos electrónicos, dejando a un lado lo que estoy haciendo, que toda mi atención sea focalizada, que mis preguntas vayan encaminadas a obtener más información y no a resolver el problema o lo que yo considero es el problema. Debe estar encaminado a que si el estudiante me está comunicando algo es porque lo considera importante. Y así como yo en la comadre sacaría chismecitos y de a ver, y cuéntame qué pasó, qué hiciste tú, qué hizo la otra persona, si es que hay una o más personas involucradas, cómo te sentiste en ese momento. Está encaminada a comprender la situación básicamente. Una vez que yo recibo toda esa información, voy procesando los datos para discriminar qué es lo importante de todo lo que me está comunicando este estudiante. ¿Cuál es la información que yo requiero recopilar? ¿Cuál es la información que debo mantener en mi mente para decir, esto es lo que está sucediendo? Y hacer uso de mis estrategias de escucha activa, que va a ser la clarificación, la paráfrasis, el reflejo y la síntesis. La clarificación es cuando el estudiante me está brindando información que no está siendo clara para mí, que pudiera resultar ambigua, como por ejemplo, en ese momento tenía ganas de actuar como loco. A ver, espérame, ¿qué es actuar como loco? Sí, de gritar o de golpear o de poner un límite. ¿Qué es actuar como loco? ¿No? Entonces, a lo mejor utilizó un término que me dijo,
estoy todo deprimido, pero quiero saber si lo dijo porque efectivamente allí está baja de ánimo todo, o fue una jerga coloquial. A ver, ¿a qué te refieres con deprimido? ¿No? A lo mejor me dijo, llevo un tiempo sintiéndome de esta manera. A ver, ¿cuánto es un tiempo? 2 días, una semana, un mes. Esas cuestiones que son tan importantes de clarificar, porque no es lo mismo que mi estudiante lleve una semana triste, un día, 2 días, que ya lleve un mes. Y donde ya es importante referirlo, donde a lo mejor tengo que descartar algún riesgo suicida o ver si está teniendo conductas autolesivas. Entonces, a partir de la escucha activa, si yo no tomo en cuenta esas palabras ambiguas, si no realmente le pongo atención, va a pasar así, de largo. No le pregunté, no clarifiqué y a lo mejor no, en ese momento hubiera podido detectar información súper valiosa. Paráfrasis es una estrategia en la que literal yo con mis palabras le regreso lo que la persona me estuvo diciendo. Recuerden que la escucha activa tiene por objetivo que la persona se sienta comprendida, se sienta escuchada y acompañada. Si yo le regreso esta paráfrasis, el estudiante va a decir, ah, claro, mi profesor me está entendiendo, el profesor me está escuchando, el profesor está poniendo atención. Y ya con la sola escucha activa tiene un efecto terapéutico, no psicoterapéutico, no es psicoterapia, pero sí terapéutico. Va a venir ¿no? Por eso, inclusive en muchos protocolos, ustedes van a ver de prevención del suicidio, estando en septiembre, mes de la prevención del suicidio, que el simple hecho de escucharlo, ya estamos haciendo una intervención, ¿vale? El reflejo. El reflejo tiene que ver cuando yo sirvo como este espejo para la persona, pero ojo, el reflejo no quiere decir confrontación. El reflejo es cuando yo le puedo decir, noto. ¿Y qué noto? Ya vimos todas las emociones básicas. Noto que tus ojitos están apachurraditos, están para abajo, que la comisura de tus labios está para abajo, noto una baja energía, noto que tu voz cada vez es más baja. ¿Acaso estás triste? Ahí viene el reflejo, ¿ok? Si yo identifico muy bien las emociones, puedo decirle a mi estudiante, estoy notándote irritable, noto que ahorita en todo lo que me estás diciendo hay una como percepción de injusticia. Ah, ya le identifiqué el enojo, le estoy reflejando y, ojo, a veces nos creemos sabedores de, de, de la verdad absoluta y a lo mejor nosotros estamos dando por hecho que es enojo y en ese momento a lo mejor es esta tristeza que les decía que puede estar disfrazada de enojo. Al yo tener esta escucha activa y hacer este reflejo, le doy la chance al estudiante que me diga, no, o sí, estoy muy enojado y sí se me hace injusto esto, o que me digan, no, más bien como que me siento enojado con el mundo. Ah, ya va para otro lado, ¿no? Entonces, es súper importante hacer todo esto. Y finalmente la síntesis, ¿no? Ya estamos acabando este tiempo con el alumno y puedo decir, ok, hoy me has dicho todo esto, creo que todo esto que me estás diciendo es súper importante y ahí viene la síntesis. Me gustaría que lo pudieras hablar con otra persona, lo pudieras hablar con alguien o que lo volviéramos a hablar tú y yo. Me gustaría que lo retomáramos, me gustaría que hagamos algo con esto que estás experimentando. Ahí vamos, ¿no? A lo mejor en todos estos seminarios he adquirido algunas herramientas que se me ocurren, puedo usar con él, podemos hacer algunas estrategias del diario emocional,
podemos ir viendo a lo mejor aplicar algún tipo de activación conductual, podemos estar haciendo lo que sea. Entonces, es importante ir complementando todas nuestras estrategias para que vayamos ayudándole a nuestro estudiante a que pueda hacer uso también de sus recursos psicológicos personales, a sus estilos de afrontamiento y demás. Y bueno, entonces, ya una vez que tenemos esta escucha activa, vamos a tener una herramienta que vale oro: la validación emocional. Hemos escuchado que la validación emocional, pues que todas las emociones son válidas, sin embargo, a veces nos cuesta trabajo validar, porque decimos, sí, es muy válido que te sientes enojado, pero el pero ya partió queso. ¿Cómo que pero, no? Sí, qué bueno que te sacaste 9, pero hubieras podido sacar 10. No, espérame, no invalides todo ese esfuerzo. No, el pero es un problema. Sustitúyanlo por el y es importante hacer esto y es importante también esto, ¿ok? Pero no usen el pero. Y muchas veces no logramos comprender a qué se refiere la validación emocional. Decimos que es una respuesta compleja, una serie de respuestas complejas que tiene tanto una parte psicológica como una parte fisiológica, biológica, y que es innata y que es adaptativa y que tiene que ver con toda esta cuestión evolutiva. Por eso es válida. No es que el estudiante haya decidido ponerse triste, no es que haya decidido enojarse. De repente es esto. Sí, no todas las conductas con las que se expresa la emoción son válidas. Ahí sí, puedes expresar tu emoción de otro lado, pero la emoción siempre va a ser válida. Y a mí me encanta poner este video de la película de Intensamente Uno, donde creo que es un ejemplo magistral de lo que es la validación emocional, y les voy a poner este fragmento. ¿Quién es ese amigo ideal? ¡No! ¡No! ¡No iremos a la luna! ¡No lo arrojen al basurero! Perdón. Riley todavía no me olvida. Oye, todo estará bien. Tiene remedio. En cuanto regresemos al cuartel general, ¿dónde está la estación del tren? Tenía todo el viaje planeado para los dos. ¡Hey! ¿Te gustan las cosquillas, eh? Es el monstruo y aquí viene. Oye, Bing Bong, mira esto. Oh, yo me sé un juego. Tú apuntas a la estación del tren y todos corremos hacia ella. ¿No suena divertido? ¡Rápido! ¡Todos a la estación! Lamento que desecharan tu cohete. Es algo que para ti tenía valor. Y se ha ido. Para siempre. Tristeza. Lo vas a empeorar. Lo siento. Es lo único que tenía de Riley. Apuesto que gozaron grandes aventuras. Oh, fueron maravillosas. Un día volvimos en el tiempo. Desayunamos 2 veces ese día. Tristeza. Suena asombroso. Apuesto a que le gustó. Le encantó. Fuimos mejores amigos. Sí, es triste. ¿Qué? Ah. Ya me siento bien. Síganme. La estación está de este lado. Así como vemos, alegría tiene una respuesta que a veces muchos de nosotros tendemos
a tener y sobre todo a veces desde las infancias. No queremos ver al niño llorar y lo distraemos, bla, 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 bla. Toma un dulce, toma un juguete, toma esto y no enseñamos, ¿no? No permitimos ni la expresión de la emoción y mucho menos a validarla. Vean cómo Tristeza empezó, ¿no? Diciendo que lamentaba, le dice, claro, identificó perfecto que era una pérdida, que era algo importante para él. Todo aquello que hablamos de la emoción y la importancia, ¿no? De identificar todo esto. Todo lo hace magistralmente Tristeza, permite el desahogo de la emoción. Em, Sabemos que las personas sin ninguna mala intención podemos dar una respuesta invalidante porque nos pone en contacto con nuestro propio malestar. A nadie le gusta estar a un lado de una persona que se está sintiendo mal porque a lo mejor no sabemos cómo responder, cómo darle una escucha activa. A veces tenemos el pensamiento que tenemos que resolver la situación a la cual nos estamos enfrentando y por eso también nos puede dar miedo. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo que haga? No, no le tienes que decir qué hacer, ¿no? Simplemente escúchalo y ve qué necesita. A veces simplemente necesita desahogarse y con eso puede continuar. A veces lo que sí ayuda mucho es que nosotros conozcamos todo el modelo de resolución de problemas para que le ayudemos a identificar esas alternativas de solución, pero no porque yo se las dé, sino porque le voy a enseñar con mis preguntas cómo ir haciendo. A ver, ¿y cuál es el problema aquí? ¿Qué alternativas tienes? De esas alternativas que identificas, ¿cuál es la más viable? Ok, ¿y esa qué pasos tendrías que seguir para llevarla a cabo? Ya estoy haciendo solución de problemas, pero no le estoy resolviendo, no le estoy diciendo, y si haces esto, y si haces aquello, escucho y con mis preguntas lo voy encaminando, recordando que el estudiante es el experto en su contexto. Si nosotros tendemos a dar estas respuestas, puede que inclusive no se acoplen al contexto que está viviendo. Y bueno, entonces, ¿qué pasos debo seguir para validar una emoción? Favorecer la expresión de las emociones, identificar y nombrar la emoción. A veces para la persona no está siendo clara, pero acuérdense que de estas estrategias de escucha activa, una es la del reflejo. Y entonces yo le puedo ayudar a reflejar esa emoción, a identificarla, nombrarla. Ahora sí que si huele a ansiedad, sabe a ansiedad, parece que es ansiedad, ¿no? Entonces vamos a empezar a nombrar, identificarla y comunicar que la emoción que está experimentando la persona tiene sentido, es comprensible, es esperada inclusive, ¿no? Todas las respuestas emocionales son producto de una historia de aprendizaje y un contexto particular. Desconocemos el contexto de todos nuestros estudiantes. Si la persona responde de determinada forma ante una pérdida, ante una injusticia, hay una historia que lo antecede. ¿Cuál es esa historia? ¿Por qué está respondiendo de esta manera? No lo sabemos. Así que hagamos un minuto de pausa para a través de la escucha activa y busquemos comprender este contexto. ¿Por qué es tan importante para él? ¿Por qué está respondiendo de esta manera? Bueno, ese es el tiempo que me habían asignado como de 1 hora, me habían dicho que era una sola hora. Entonces, bueno, por eso no, ya me dijeron acá que era como de 1 hora y media, pero desafortunadamente ya tengo otra actividad y me tengo que trasladar. Entonces, pues bueno, hasta aquí sería mi presentación. Espero que esta información les sea valiosa, les ayude. Creo que a veces damos por hecho, como que sí sabemos escuchar, como que lo damos por entendido y a veces no nos podemos hacer esta escucha activa muy intencionada, muy atenta, con estos pasos muy puntuales para que la persona realmente se sienta acompañada, escuchada y atendida. Muchas gracias
por su atención. Muchas Doctora, gracias, doctora Claudia. Eh, bueno, no sé si tenga tiempo de contestarnos algunas de las preguntas de los ponentes, Sí, digo, de sí. los asistentes, perdón. ¿Sí? Ok. Bueno, pues muy integradora esta plática que usted nos comenta sobre las emociones. Aquí en el chat nos pusieron la pregunta respecto a, en la búsqueda de actividades que nos lleven a sentir alegría, ¿cómo podríamos evitar caer en la procrastinación? Es decir, quedarnos haciendo tareas y actividades que justamente nos lleven a la alegría y no el trabajo, digamos, de manera formal. Sí, habitualmente la procrastinación como que es un problemita aparte, ¿no? Y muchas veces los chicos o jóvenes que tienen TDA tienden mucho a procrastinar, entonces ahí tendríamos que estar atentos porque creen que funcionan mejor bajo presión. Yo diría que hay que identificar qué hay detrás de la procrastinación. De verdad que hay muchas veces que hay el pensamiento de que yo soy más efectivo cuando me queda poco tiempo, lo resuelvo rapidito y eso va generando que la persona siga procrastinando. Cuando tenemos esta parte de alguna conducta que me desvía de lo que realmente tengo que hacer, habría que preguntar si también lo que me está llevando a buscar esta gratificación es que yo no me siento capaz de llevar a cabo la actividad que estoy procrastinando. Si, por ejemplo, es una actividad que me genera este malestar porque yo no me siento con las herramientas para realizarla, pues el objetivo estaría encaminado a que yo me sienta más efectivo haciendo tal vez ensayos o lo que sea que estoy procrastinando para que no resulte tan aversiva esta tarea. Muchas veces tiene que ver con la percepción que yo tengo de mis propias capacidades. Entonces, creo que no podemos generalizar y que habría que identificar en cada persona qué es lo que está pasando. Definitivamente el uso de una agenda es una súper herramienta donde yo precisamente pueda programar estas actividades gratificantes en un tiempo y hora determinada para que no afecte el resto de mis actividades. Y entonces, así como en el día tengo hacer la tarea de biología, hacer la tarea de psicología, hacer la tarea de tal, que también haya, aunque sea una media hora para decir, así sea ver TikTok o lo que sea que el alumno disfrute, no es que sea malo, sino que tenga horarios asignados. Espero haber contestado. Gracias, sí, muchas gracias, doctora. De igual manera, como nos comentó durante el inicio de su ponencia, pues definir las emociones pues es algo bastante complejo, ¿no? De hecho, debemos de dejar de categorizarlas como algo positivo o negativo y simplemente hablar sobre las experiencias, ¿no? Y inclusive, pues con esos ejemplos que nos pone usted en su presentación respecto a esta película de Pixar que habla sobre las emociones, pues yo consideraría que hay dos polos respecto a lo que se dice actualmente sobre esta parte de las emociones, ¿no? Por un lado está esta mayor conciencia, esta mayor plática y apertura para hablar de las emociones, pero también por el otro lado tenemos quizá el ambiente social que, dada el uso de tecnología, pues puede a veces dificultar esta convivencia y quizá la expresión de las emociones de nuestros jóvenes. Consideraría que entonces a los adolescentes con el contexto actual y pese a aquella apertura, pero también hay elementos que pueden restringirla, son más perceptivos actualmente respecto a sus propias emociones, tienen una conciencia respecto a ellas o les es más complicado por este abordaje de tantas redes sociales y también de tecnología. Yo creo que depende mucho del uso que se le dé a estas redes sociales y la estimulación, la cantidad de estimulación a la que nos enfrentamos a ellas. En el caso, por ejemplo, de mi experiencia con diferentes estudiantes, aquellos que padecen más una ansiedad social o algo, encontraron muy gratificante en la pandemia el poderse comunicar con otros de sus compañeros a través de los medios electrónicos. Varios de ellos tuvieron hasta fiestas de cumpleaños virtuales, ¿no? En estos juegos donde, ay, nos vemos en la granja de no sé qué, y entraron ahí, convivieron, expresaron. A algunos les gusta más la parte escrita o les es más fácil la parte escrita donde no están expuestas su cara, su rostro y demás. Ahora,
depende también a qué edad y en qué momento están siendo expuestos a toda esta cuestión de redes sociales. Si tenemos un niño pequeño que desde muy temprana edad está expuesto a un iPad, que lo ocupan como niñera, que lo ocupan como regulador de emociones, y entonces el niño va a hacer berrinche, tome el iPad. Los papás quieren estar en una comida y que no delata, tome el iPad. Y cuando nos damos cuenta, el niño ya estuvo expuesto a un aparato electrónico 4 o 5 horas y esta sobreestimulación lo va a hacer más irritable, lo va a hacer menos, esta cuestión que decías, no menos consciente de sus emociones porque no se le permite expresar, va a tener ya no cero tolerancia a la frustración, -10. Entonces, sí hay un impacto cuando se desvía la atención de la persona de su emoción y se focaliza la atención en un medio digital, electrónico, lo que sea. Pero es cierto también que se han utilizado ciertas herramientas tecnológicas para favorecer la regulación emocional, como son las meditaciones guiadas, todas estas aplicaciones wellness de bienestar y demás, que se ha demostrado que sí hay una aportación. Ahora bien, todo esto de la telemedicina que se ha utilizado para la psicoterapia ha permitido que los jóvenes tengan acceso a una ayuda emocional, en el área emocional, a través de estas redes. El programa de contacto joven, donde los jóvenes reciben un apoyo psicoemocional a través de WhatsApp. Entonces, todo esto es dependiendo, ¿no? Cómo utilices las redes sociales. Evidentemente sabemos que toda esta Instagram y demás que se utilizan como para mostrar la vida feliz, no se muestra toda la película completa, puede afectar la autoestima, puede afectar el que yo crea que mi vida es miserable, puede ocultar muchas cosas, sí es cierto, pero como en todo hay dos maneras de ver las cosas y todo en exceso es malo. Gracias, doctora. Igual, preguntas respecto a la estrategia que nos comenta de la escucha activa. Nos comenta un profesor qué podría hacerse en el caso de si durante esta contención, esta escucha, pues un alumno se nos suelta a llorar en llanto, ¿no? O igual a un alumno que se encuentra muy enojado o muy furioso, ¿qué podríamos hacer en estos casos? Y me permite también agregarle de una vez, si existe algún recurso que nos recomiende compartir con nuestro alumnado, que justo les ayude y que nos ayude en general a poder gestionar mejor las emociones. Yo sé que muchas veces nos da miedo abrir la caja de Pandora porque creemos lo que yo les decía, que tenemos que hacer algo con eso. ¿Qué hago si llora? Déjalo llorar. Ponte ahí al lado de él y con que tú tengas una postura, me acerco, te escucho llorar, si se permite y está literal consensuado que yo le pueda dar una sobadita de hombro, una palmadita en la espalda, no tienen que decir nada. Nada más estar presente y escuchar. Llegará el momento en que ese llanto cese y muy probablemente el alumno ni siquiera esté esperando que tú le digas más que aquí estoy cuando quieras otra vez desahogarte. Y ya, nada más. Les prometo que con eso ya están haciendo la diferencia. Y el alumno va a saber que tiene a alguien con quien pueda compartir cómo se siente sin que le enjuicie, sin que le intente invalidar sus emociones o controlar. En el caso del enojo, yo sé que puede ser muy disruptivo cuando se presenta además en el aula y con otros compañeros y tenemos el pensamiento de que si no hago algo, los demás van a creer que pueden hacer lo que se les dé la gana o lo que sea. Aquí lo importante es yo no engancharme, yo regular mis propias emociones, el poderle decir, estás muy molesto, puedes salir del salón, tomarte el tiempo que necesites para que te tranquilices y al finalizar la clase hablamos con ese tono de voz, con esa tal, y vamos a ver qué le está ocurriendo, ¿no? Vamos a ver qué es lo que está pasando.
Cada persona es un mundo, no podemos generalizar, entonces hay que ir, ¿no? Y respecto a si nos podría recomendar algún material para compartirlo con los estudiantes. Sí, hay, inclusive la OMS y la OPS sacó un cuadernillo muy bonito para la parte de la regulación de las emociones. Se los hago llegar para que puedan descargar el material. Y yo creo que se puede compartir sin ningún problema de manejo de autor, ni mucho menos, y que es un material muy accesible. Muchas gracias, doctora. Y se puede una última pregunta que pusieron en el Ajá. chat. Nos preguntan si las emociones se aprenden de manera innata, es decir, los niños, o más bien, ¿vienen de una manera innata o son los niños los que van aprendiendo esas conductas emocionales? Las conductas sí se aprenden, las emociones no. La emoción es la que es innata. La conducta es la que sí se puede aprender. Cuando un niño, por ejemplo, hace un berrinche, eso le viene de manera innata, porque todavía no sabe cómo regular su emoción, todavía no sabe cómo expresarla, pero si en ese momento el adulto le dice, ay, estás muy enojada, estás muy tal, y le empieza a reflejar su emoción y está con él y deja que exprese su enojo y le soba su espaldita, mientras está molesto y le deja tal, y ahora vamos a respirar. Vamos a respirar calma, vamos a respirar como algunos les enseñan, como las ranas. Hay diferentes libros de cómo aprender a respirar y cómo hacer estas analogías con los niños. Y le enseñamos a respirar y a ver, cuéntame qué fue lo que te enojó. Oye, ¿cómo le hubiéramos podido expresar a papá que te molestó tanto esto? Ahí ya estamos modelando, ahí ya le estamos enseñando como tal. Hay hay aplicaciones que, como digo, no todo es malo. Por ejemplo, una que se llama como respirar en inglés, breathe, y ahí les enseñan perfecto a los niños cómo empezar a tomar esa distancia para no actuar de manera emocional, de manera impulsiva, desde una mente emocional, y que va a ser el paso muy bonito para que el día de mañana nuestros estudiantes también puedan tener una conducta más dirigida a metas. Gracias, doctora. Bueno, pues sin duda podríamos seguir hablando respecto a todo este tema tan interesante de las emociones. Por supuesto que nos quedamos cortos y con ganas de un poco más. Y bueno, pues queda claro que es importantísimo que como tutores pues sepamos expresar las emociones, identificarlas y sobre todo también aprender a controlarlas, ¿no? Esa estrategia que que nos comenta de la escucha activa, pues es algo que si no tenemos bien desarrollado, pues tenemos que ir buscando conseguirla para que se vaya puliendo, ¿no? Bueno, pues me voy a permitir proyectar su constancia, doctora, para darle lectura. Y bueno, aquí tenemos Universidad Nacional Autónoma de México, Escuela Nacional Preparatoria, plantel 5 José Vasconcelos, emite la siguiente constancia a la doctora Claudia Erika Ramírez Ávila por dictar la conferencia Gestión de las emociones en el aula desde la tutoría, en el marco del Seminario Local de Tutorías, herramientas para el mejor desarrollo de la tutoría en la NP, llevada a cabo el 23 de septiembre del 2024, total de 2 horas. Firma el maestro Jaime Cortés Vite, director de nuestro plantel. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora. También las gracias a nuestros asistentes y a quienes también escuchan esta conferencia de manera asíncrona. Y les recordamos que su participación deberá de estar activa en la plataforma virtual a partir del 1 de octubre y hasta el 25 de octubre del mismo mes. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias y hasta luego. Hasta luego, un placer, que estén muy bien.